Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Instagram Live de la semana. Vamos a estar hablando hoy con unas invitadas muy especiales sobre una demanda de nulidad que se presentó contra unos conceptos de la DIAN respecto a estamos hablando de unas declaraciones de importación anticipadas obligatorias. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese tema. Tenemos dos invitadas muy especiales directamente de Magnum Logistics. Yo creo que más o menos ustedes saben de quién estamos hablando, pero aquí ya las vamos a tener aquí como invitadas. Entonces, ya podemos empezar. Okay. Bueno, ¿cómo están? Bien. Qué bueno tenerlas aquí. Gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahorita sí, cuéntenos, si quieres, doctora Claudia, primero nos cuentas tú, quién eres, qué haces, qué es Magnum, lo mismo Luisa ahorita, después de la doctora Claudia, para que las personas se vayan haciendo una idea, y ya entramos en materia, ¿listo? Perfecto, gracias. Bueno, ¿quién soy? Claudia Bojacá es abogada, con especialización en Derecho Administrativo, de hace muchos años. Luego durante la especialización tuve contacto con una compañera que trabajaba en la DIAN y en esa época estábamos previo a la fusión de la Dirección de Aduanas con la DIAN. Entonces saquen cuentas. Nos vinculamos a la DIAN y estuve trabajando por 4 años. De allí me fui a un almacén general de depósito a trabajar por 11 años en temas de depósitos habilitados. Y ya pues en el depósito, en el almacén general, trabajamos también en todos los temas de comercio exterior, legislación aduanera, hicimos capacitaciones, y de allí pasé a una agencia de aduanas y ya entré a Magnum. Ya van a ser 9 años de eso. ¿Quién es Magnum? Magnum es un grupo de empresas, pues es una empresa líder en el negocio del agenciamiento de carga, pero está acompañada de toda la cadena logística por Aduanas ML, que es la agencia de aduanas que realiza los trámites de nacionalización de los clientes que tiene no solo Magnum, sino alternos a ella. Tiene también dentro del grupo una empresa llamada Magnum Zona Franca, que es usuario industrial de servicios en Zona Franca de Cartagena, en Cali, en Bogotá tenemos 2 sedes. Y la última empresa se llama Logística SAS, que nació como una empresa de OTM, operación de transporte multimodal, y ya desde 2020 está habilitada por el Ministerio de Transporte para realizar transporte de carga por tierra. Me vinculé, como te digo, hace 9 años, y Luisa trabaja hace 8 conmigo en la dirección jurídica de Magnum. Así es que ya le cedo la palabra a Luisa para que se presente. Bueno, buenas tardes. Yo soy Luisa Ramírez Escobar, soy abogada, especialista en Derecho de los Negocios. Tengo casi 10 años de experiencia y de manera específica en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Han sido 8 años. 8 años que estoy en Magnum, 8 años de experiencia específica que he tenido en este tema. Pues todo el tiempo pues que he trabajado en esto, he trabajado con Claudia en Magnum, que Claudia ya explicó que digamos que manejamos o nos toca de todo lo que tiene que ver con la cadena logística, desde el transporte internacional, el agenciamiento aduanero, los servicios, la prestación de servicios logísticos y también el transporte. Y bueno, no, pues es una empresa maravillosa donde podemos aprender de esto todos los días. Súper, qué bueno tenerlas aquí, de verdad que para mí es un honor poder contar con ustedes en este espacio y agradecerles por su tiempo, por sacar el tiempo de contarnos este tema de la demanda de nulidad que se presentó contra unos conceptos respecto a las declaraciones anticipadas obligatorias. Cuéntenos ¿cuáles fueron esos conceptos, de qué trataban y por qué llegar a una nulidad de estos actos administrativos? Bueno, Manuela, yo creo que lo primero que debemos hacer es contextualizar un poco a las personas que están unidas a este live, y es en relación con las normas que establecen la obligatoriedad de presentar este tipo de declaraciones anticipadas. El decreto 1165 expedido en 2019
estableció pues la obligación de presentar declaración de importación dentro de un término que es el de el almacenamiento, básicamente, que es de un mes prorrogable por otro, pero por oposición a ello, la posibilidad de que la DIAN estableciera la declaración anticipada, bien fuera voluntaria u obligatoria. Para ese efecto, entonces se reglamentó la presentación de la declaración anticipada obligatoria en la resolución 46 de 2019, artículos 123 y 124. Entonces, el contexto está en los artículos 175 que establecen el término para presentar la declaración anticipada obligatoria, que es de 5 días antes del arribo, la resolución 46, artículos 123 y 124, que establecen los eventos en los cuales se debe presentar de forma obligatoria, y una de ellas es, por ejemplo, para textiles, para una lista de bienes, para bienes procedentes de Venezuela, etcétera. En ese contexto de la presentación de la declaración anticipada y de los términos que deben regirla, también indicó la DIAN que cuando no se presente la declaración anticipada dentro de esos términos, se causa se genera una infracción, y esa infracción conlleva el pago de una sanción. Pero esa sanción no se causa o no se genera la infracción solamente en el evento en que el transportador no informe del anticipo del arribo. Entonces ya empezamos a meternos en la legislación, y allí tenemos que empezar a saltar por varios artículos, tanto de la resolución como del decreto. Entonces nos tenemos que ir a lo que establece el 175 en su parágrafo, que dice que cuando no se presentan las declaraciones dentro de la oportunidad, debe cancelarse la sanción, o que, mejor dicho, la declaración queda sin efecto. El artículo 189, numeral segundo, establece que cuando las declaraciones anticipadas no se presenten dentro de la oportunidad, no producirán efecto, salvo que se pague la sanción de que trataba en su momento el artículo 615, numeral 2.6, y en ese mismo artículo 2.6 que establecía la sanción, señalaba que que esa sanción no se causaba, salvo en los casos que el transportador anticipara su arribo y no avisara y no informara. Entonces allí empezamos a saltar entre varios efectos de la norma. Luisa, si quieres, complementas. Sí, bueno, entonces digamos que el efecto que tienen estas declaraciones anticipadas cuando se presentan de manera extemporánea y no se liquida la sanción a la que estaba haciendo referencia Claudia, pues como ya mencionó, es que la declaración no produce efectos. Y eso directamente ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que la mercancía quede incursa en una causal de aprehensión. Pues al considerarse la declaración sin efectos, la mercancía queda automáticamente sin estar amparada en ninguna declaración. Entonces, esto lleva a que para subsanar la situación de esa mercancía en el territorio nacional haya que presentar una declaración de legalización pagando el porcentaje de rescate que corresponde, pues que es del 50%. En caso pues de estar aprehendida la mercancía o en causal de aprehensión. Entonces, pues realmente tiene un efecto muy grande la presentación muy grande y muy grave para el importador, la presentación de la declaración de manera extemporánea. Entonces, allí pues es importante tener en cuenta en todas las normas que ya hemos dicho, una norma súper importante que tienen para todos los intervinientes en la cadena logística y sobre todo para las agencias de aduanas y para los importadores, y es el parágrafo primero del artículo 124 de la resolución 46, en donde se establece que la autoridad aduanera debe tener en cuenta la fecha estimada informada en el itinerario por parte del transportador. Entonces, aquí vamos a entrar ya a los conceptos, ¿cierto? A partir pues de esta norma, de que la norma habla de la fecha estimada, la fecha estimada de llegada informada por parte del transportador en el itinerario, un peticionario, un consultante, pidió a la DIAN que se pronunciara acerca de esa expresión, o sea, acerca de la fecha estimada de llegada informada en el itinerario, e hizo referencia al acrónimo ETA, que
pues muchas personas que estamos como en el mundo de la logística conocemos, que es básicamente la fecha estimada de llegada. Entonces el consultante preguntó, bueno, ¿a qué hace referencia esta fecha? Y si esa era la fecha que debía tenerse en cuenta para contar los términos de presentación, pues contar los términos de antelación. Entonces la DIAN respondió que la fecha estimada de llegada y el acrónimo ETA, pues realmente no era una fecha que estuviera, pues no era un término que estuviera en la legislación, y que la fecha estimada de llegada que había que tener en cuenta al momento de presentación de la declaración anticipada era la informada por parte del transportador en el formulario 1165, que es el formulario del manifiesto de carga. En la casilla 50 que hay una fecha una casilla que se dice fecha estimada de llegada. Sí. Ahí me gustaría precisar, sí, exacto. Me gustaría precisar que, como resumimos ahorita, adicional a la consecuencia que establece la norma de considerar la declaración sin efecto cuando no se paga la sanción por presentarla de forma extemporánea, y de eso conlleva que la mercancía se encuentre incursa en causal de aprehensión por no estar amparada en una declaración. Entonces, eso da digamos que un giro dentro de la misma legislación, y es que la DIAN inicia unos procesos para poner a disposición la mercancía que se encuentra en esta circunstancia, es decir, incursa en causal de aprehensión porque no está amparada en una declaración de importación por considerarla sin efecto. Y en caso de no poner a disposición esa mercancía, pues inicia el proceso de imposición de sanción, que hoy está reglamentado por el artículo 72 del decreto 920 y que corresponde a una sanción del 200% del valor de la mercancía. Entonces allí está como la importancia de ese impacto y el por qué los diferentes peticionarios inician las consultas con la DIAN para definir exactamente a qué se referiría la legislación, el artículo 24, cuando hablaba de la fecha informada por el transportador del arribo y que no se confundiera con el ETA. Y es cuando la DIAN se pronuncia. Hay 4 conceptos que fueron expedidos en 2022, el concepto 903742 del 30 de mayo, el concepto 904256 del 31 de mayo, el concepto 906343 del 23 de agosto y el oficio, todos son oficios, 909045 del 30 de diciembre. Son básicamente pronunciamientos en el mismo sentido, como explicaba Luisa, y el sentido es que en criterio de la DIAN, como el ETA, que es la fecha estimada de arribo que informan los transportadores desde que zarpa la motonave en origen, y que va variando en la medida que va transcurriendo el viaje, pues para la entidad no es un término legal que esté envuelto en la legislación aduanera, y por eso para, digamos, darle un tinte legal dentro de la norma aduanera, lo encaja en el formulario de manifiesto de importación, ya que la casilla 50 de ese formulario de manifiesto que debe diligenciar el transportador antes del arribo de la motonave, en donde transmite la información a través del sistema informático de la DIAN, el transportador debe informar la fecha en que estima que va a llegar la mercancía o la motonave a puerto. Pero hay que tener en cuenta que en el momento que se presenta el manifiesto, la antelación del arribo está a 12 horas, 6 horas, 3 horas, 1 hora, mientras que la obligación de presentar la declaración anticipada es de 5 días al arribo o de un día cuando se trata de transporte terrestre. Entonces quería como ajustar esa información para que quedáramos ya bien contextualizados. La norma establece que se considera que cumplió la obligación, el importador, de presentar la declaración anticipada cuando la presenta dentro del término de 5 días antes de la fecha que el transportador había reportado iba a llegar la motonave. Y la DIAN informa que esa fecha que informó el transportador debe tomarse del manifiesto que solo es transmitido por el transportador 12 horas antes del arribo. No sé, Luisa,
si quieras complementar. No, yo creo que ahí está pues explicado realmente como el impacto que tuvieron estos conceptos, porque al indicar la DIAN que la fecha estimada que había que tener en cuenta para presentar la declaración anticipada era únicamente la casilla 50 del formulario 1165, eso pues nos dejó en un escenario que cuando se adelanta el medio de transporte, muchas declaraciones de importación van a quedar de manera extemporánea. ¿Por qué? Porque, como explicaba Claudia, la declaración, pues los 5 días de antelación se toman teniendo en cuenta la única fecha certera que tienen los importadores, que tienen las agencias de aduana, las agencias de carga, que es la fecha que conoce y sabe el transportador. Entonces, teniendo en cuenta esa fecha, se cuentan los 5 días de antelación, y cuando se anticipaba 1, 2, 3 días, cuando llegaba la motonave, llegaba un poco anticipada, pues igual si se había cumplido dentro de ese término, dentro de esos 5 días, teniendo en cuenta la fecha estimada que se había informado en el itinerario, pues no había necesidad de pagar, de liquidar y pagar la sanción a la que hacía referencia, pues porque la declaración tenía plenos efectos legales por haberse presentado dentro de lo que establecía ese parágrafo primero. Es decir, teniendo en cuenta la fecha informada en el itinerario. Pero cuando llegaron estos conceptos indicando que solamente se debía tener en cuenta la fecha del manifiesto de carga, pues como decía Claudia, ya la fecha del manifiesto de carga es presentado de manera muy próxima al arribo de la mercancía, 12 horas, en algunos casos 6 horas. Entonces, lo que informa el transportador en esa fecha estimada de llegada en el manifiesto de carga es ya la fecha que sabe que va a llegar, es decir, dentro de las 12 horas siguientes. Lo que pues sí es muy diferente a la fecha que se informó en el itinerario, pues porque si adelantó 2 días su llegada, la fecha estimada que va a informar va a ser 2 días de anticipación. Entonces, esto realmente dejó pues a todos los actores de la cadena logística en un escenario muy desfavorable, con muchísimas declaraciones de importación de manera extemporánea, a las que no se les había liquidado y pagado la sanción, lo que conllevó entonces a que se consideraran incursos en causal de aprehensión y que la DIAN iniciara un programa de fiscalización tendiente a, como ya explicó Claudia, la imposición de la sanción, pues por no poder apreender la mercancía, que equivale al 200% del valor en aduanas. Entonces, esa fue la razón que nos llevó a solicitar a la entidad. Bueno, a la entidad se le solicitaron en varias ocasiones varios participantes, varios actores, solicitaron la reconsideración de los conceptos, pero pues realmente en todos los conceptos que la DIAN expidió, lo único que hacía era como confirmar su posición. Entonces, esa fue la razón que nos llevó a presentar una demanda de nulidad pues ante el Consejo de Estado, pues principalmente porque consideramos que los conceptos incurren en una falsa motivación, porque interpretan erróneamente la norma, porque no hacen una interpretación literal de la norma, y también pues por la causal de infracción de las normas en que debía fundarse. Ahí es importante tener en cuenta que digamos que la evolución del criterio de la DIAN en relación con esa doctrina, en donde establece que la fecha que debemos tener en cuenta es la fecha establecida en la casilla 50 del manifiesto, empezó en mayo como una interpretación, pero lo curioso es que ya en diciembre se convierte casi que en una verdad, porque ya lo afirman abiertamente que la fecha a la que se refiere el artículo 124 de la resolución, el parágrafo del artículo 124 de la resolución 46 es la fecha del manifiesto, ya lo afirman ciertamente, y por eso pues como lo tienen ya por cierto, pues se decidió presentar esa demanda, como le decía Luisa, y efectivamente se estudiaron unos cargos, entre ellos pues la falsa motivación, porque está haciendo una interpretación indebida y extensiva de la norma al establecer que allí dice que es la fecha del manifiesto, cuando, como les dijimos nosotros, pues es imposible que un declarante, un importador, 12 horas antes que se presenta el manifiesto, tenga claro que hace 5 días tenía que haber presentado la declaración con la fecha que va a aparecer en este manifiesto.
Entonces, por eso hay uno de los cargos que se interponen contra estos actos es la falsa motivación. Como decía Luisa, el segundo es la infracción de las normas en que debía fundarse, y es básicamente porque desconocen la literalidad del parágrafo primero del artículo 124, y ahorita lo explica Luisa más en detalle, cuando dice que la sanción, que se considera cumplida la obligación en la fecha en que debía tener ocurrencia del arribo, según la fecha informada por el transportador. La violación de normas en que debía fundarse en relación con la libertad probatoria, y me parece un cargo súper importante que ahorita también Luisa les va a detallar. La violación de normas en que debía fundarse en relación con el principio de justicia, porque está pidiendo más de lo que la norma pretende. La norma es muy clara, tanto en la parte sustantiva como en la parte sancionatoria, porque el artículo 615 numeral 2.6, que hoy está recogido en el 29 numeral 2.3 del decreto 920, pues dice claramente que no se causa la infracción cuando el transportador anticipe su arribo sin avisarlo, y en este caso estamos presentando pruebas del anticipo, y la DIAN no está teniendo en cuenta esas pruebas. Otro cargo que se incluyó en la demanda es la violación o el desconocimiento por el principio de nadie está obligado a lo imposible. Y volvemos con el tema de que el manifiesto se presenta 12 horas antes del arribo, y yo tengo que haber conocido lo que el transportador va a colocar en el manifiesto, lo tengo que haber conocido 5 días antes, cuando no sabemos en esos 5 días anteriores qué pudo haber pasado en esa aventura marítima para que el transportador haya podido adelantar la fecha. Y el último es el obvio, pues, y está como uno de los principios también de la legislación aduanera, el de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal. Entonces, si quieres, Luisa, arrancamos. Bueno, el de la falsa motivación ya creo que quedó claro. No sé, Manuela, si tengas preguntas en relación con o si seguimos con el de la infracción de las normas en que debía fundarse. No, quedó súper claro, muchísimas gracias. Ahí no sé si de pronto las personas que están conectadas van teniendo preguntas, pueden irlas haciendo ahí en los comentarios y yo se las voy a ir teniendo en cuenta. Si quieres, Luisa, puedes seguir con la explicación del principio que seguía. Sí, pues que el siguiente cargo que vamos a mencionar, y que realmente es como el eje no solamente de la nulidad en este caso, sino también de la defensa en todos los procesos que se puedan llegar a presentar de este tipo, es que la DIAN está incurriendo en la infracción de las normas que debía fundarse, porque está desconociendo lo que ahorita mencionábamos, que era el parágrafo primero del artículo 124, que hace referencia a la fecha estimada de llegada informada por itinerario, porque la DIAN está equiparando tanto el itinerario como el manifiesto de carga, está dando por hecho que se trata del mismo instrumento, y realmente cuando nos vamos a la realidad de la operación logística vemos que son instrumentos completamente diferentes. Incluso pues la palabra itinerario, la literalidad de la norma hace referencia al informe de un recorrido que hace un transportador indicando fechas, accidentes o todas las situaciones que puedan llegar a presentarse, y el manifiesto de carga, pues como ya lo hemos mencionado, es un instrumento que tiene el transportador para informarle a la DIAN, para informarle a la autoridad aduanera la información de la mercancía que va a llegar en ese momento. Y incluso el itinerario es un instrumento dirigido a los importadores, dirigido a los intervinientes de la cadena logística, y el manifiesto, como ya lo decía, es un instrumento dirigido a la DIAN. Y ya como mencionaba Claudia, es información completamente diferente, es información que 5 días antes de la llegada no se conoce. Entonces, simplemente con irse a la interpretación literal, así, a la simple lectura de la norma, podemos concluir que definitivamente la norma en ningún momento hace referencia a la fecha estimada de llegada que informó el transportador en el manifiesto de carga. Entonces, pues realmente resulta este argumento un hecho, pues digamos que un sostén de toda la defensa. Y
es algo importante a tener en cuenta, que incluso pues lo vi en los comentarios y voy a hacer referencia de una vez a esto, y es que si bien la DIAN precisó en unos conceptos posteriores a estos conceptos que fueron demandados, que había que tener en cuenta los demás documentos emitidos por el transportador, que había que hacer como un análisis integral. Lo que hace la DIAN es que siempre haciendo un análisis integral con el manifiesto de carga, y eso, digamos que en la práctica o en la defensa en vía administrativa, ¿qué ha pasado? Y es que la DIAN responde indicando que hay que hacer un análisis integral de todos los elementos, pero siempre teniendo como eje el manifiesto de carga. Entonces, simplemente, o sea, sigue siendo el instrumento más importante para la DIAN al momento de verificar esta información. Perdón, ahí también es importante mencionar que no solo el artículo 124 en el parágrafo menciona este tema de que la autoridad aduanera debe tener en cuenta la fecha y hora estimada informada por itinerario por parte del transportador, sino que también el artículo 29 del decreto 920 en el numeral 2.3 vuelve y hace énfasis en que no existe la infracción cuando el transportador anticipa su llegada sin informar sobre tal circunstancia. Entonces, allí es donde se puede evidenciar más claramente el desconocimiento que hace la DIAN de los términos que pretende la misma norma establecer como prueba del anticipo del arribo para efectos de tener oportunamente presentada la declaración anticipada. Entonces tenemos que contrastar lo que establece la parte sustancial, que es el artículo 124, y dice que entiéndase cumplida cuando el transportador informa una fecha y anticipa su arribo, y yo presento la declaración en cotejo, oportunamente en cotejo con esa fecha informada, y no existe y no hay lugar a la sanción o no se presenta la infracción cuando el transportador anticipa su llegada sin informarlo. Entonces allí es donde nosotros vemos que existe una contradicción y se basa en una interpretación extensiva y desconoce completamente la literalidad de la norma a efectos de interpretar que la única fecha que puede considerarse es la del manifiesto, la informada en el manifiesto, y no tener en cuenta otros documentos u otras pruebas, porque finalmente en este momento lo que no están teniendo en cuenta son las certificaciones y la información que con antelación ha dado el transportador. Y es lo que nos lleva también a otro cargo que me parece supremamente importante, y es el de la violación de la libertad probatoria que estaba desarrollando, que va a desarrollar Luisa, y que quedó pues allí en la demanda. Sí, el principio de libertad probatoria atado al debido proceso, pues que es la posibilidad que tienen todos los ciudadanos, todos los intervinientes en los procesos, de presentar todas las pruebas que crean necesarias para demostrar sus afirmaciones o demostrar los hechos. En este caso, pues y con la exposición de esos conceptos, está siendo vulnerado precisamente porque únicamente se restringe el cumplimiento de la obligación a ese manifiesto de carga. Bueno, y reitero que digamos que el concepto que ha expedido la DIAN, que se puede tener en cuenta, o que se debe tener en cuenta para verificar el cumplimiento de la obligación de manera integral todos esos elementos, pues no ha subsanado la vulneración del debido proceso por violación de la libertad probatoria, porque en estos conceptos dice que se pueden tener en cuenta todos los documentos o anexos o las modificaciones que se hayan hecho, nuevamente remite al manifiesto de carga, y dice o demás elementos teniendo un análisis integral con el manifiesto de carga. Entonces, como ya decía, eso en la práctica nos lleva a que se sigan teniendo en cuenta es únicamente esa información consignada en la casilla 50. El siguiente cargo, Luisa, ¿vas a terminar ese o seguimos? No, dale, si quieres, pues faltan los otros tres, que es como sí, se pueden condensar. Sí, el siguiente cargo, pues, es uno de los principios más obvios, pues, del decreto
1165 en el artículo segundo, y es el principio de justicia, en donde el Estado no puede exigir más de lo que la misma ley pretende. Y aquí, como decíamos, pues como resumíamos los cargos anteriores, al pretender que un importador se base en una fecha que el transportador le va a informar a la DIAN 12 horas antes del arribo para cumplir una obligación que debe cumplir 5 días antes mínimo del arribo de la mercancía, pues claramente, y con la interpretación extensiva que da la DIAN, se está desconociendo ese principio de justicia. Yo creo que ese no merece más explicación. Y de ahí pues saltamos al siguiente, que es que nadie está obligado a lo imposible, que lo dejo que lo explique Luisa. Bueno, ese principio, que es un principio general del derecho, básicamente lo invocamos es porque, digamos que como ya hemos explicado, lo que tenemos en cuenta para presentar una declaración anticipada es esa fecha que informó el transportador. Entonces, en los casos de anticipo de llegada, es un hecho que sale completamente de control de la órbita del importador. El importador no podía controlar que el transportador iba a hacer algún cambio en su itinerario, que iba, no sé, que se iban a presentar razones climáticas o bueno, cualquier otra circunstancia que se puede presentar que generan que el medio de transporte llegue antes al país. Entonces no se le puede atribuir una sanción que realmente no le corresponde al importador o al declarante, como lo sería presentar la declaración pues de manera extemporánea. Entonces pues realmente lo invocamos porque pues consideramos que es un principio que se debe respetar, incluso pues atado a todos los otros argumentos, y también pues incluso atado al debido proceso, y es, digamos, que respetar al importador el momento en el que presenta esa declaración de importación, teniendo como base la única información certera con la que realmente cuenta, que es la dada por el transportador. Listo, y ahí llegamos al último de los cargos que incluye la demanda, que es el desconocimiento del principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal. Y ahí pues digamos que nos causa curiosidad cómo, siendo una medida que toma la autoridad aduanera de establecer la obligatoriedad para presentar unas declaraciones anticipadas, lo que conllevaría que el control fuera inmediato, pues porque es que lo que pretenden es que conozcan, o lo que se quiere es que se conozca qué tipo de mercancía está ingresando cuando se presenta una declaración anticipada, y no obstante estamos viendo que solo después de 1, 2 y casi llegando a los 3 años están iniciando ese proceso mediante el programa de fiscalización que explicó Luisa, donde simplemente toman la fecha del manifiesto y la contrastan con la fecha de presentación de la declaración. Y allí vale la pena aclarar algo que es muy importante, y es que finalmente lo que se debe tener en cuenta para determinar si la declaración se presentó oportunamente no es la fecha del manifiesto, porque los mismos conceptos explican que el manifiesto pues lo tengo que presentar con antelación al arribo. Lo que tiene que contrastarse es la fecha del aviso de llegada de la motonave, que sí marca una verdadera llegada de la mercancía al territorio nacional. Incluso hay ocasiones en que uno puede irse a la DIMAR y confirmar si verdaderamente la motonave llegó en esa fecha que dice el aviso de llegada, porque hemos tenido casos en que para otros eventos de otros usuarios se encuentra que efectivamente reportan una fecha de aviso de llegada y la motonave todavía no ha iniciado sus maniobras con otras autoridades marítimas. Entonces, hasta en ese punto hay que fijarse que la DIAN no ha tenido como un interés en hacer una verdadera fiscalización sobre esas declaraciones, y está primando más la forma que el fondo, porque si de lo que se trata es de tratar de revisar y
y evidenciar qué tipo de mercancía se está ingresando, pues debería hacerlo con el recibo de las declaraciones anticipadas y no 1 o 2 años después. Y como todos sabemos que las causales de aprehensión y decomiso no prescriben en el tiempo, pues tendremos todo el resto de la vida para estar esperando que la DIAN inicie un proceso para determinar si la declaración fue presentada de forma oportuna o no. Entonces esa finalmente es como la filosofía de esta acción de nulidad presentada ante la justicia contra estos conceptos de la DIAN. No, pues totalmente, o sea, y tienen toda la razón, porque es que una cosa es la fecha estimada, es lo que yo les decía, lo que yo les he venido diciendo mucho respecto a esta nueva normatividad que quiere interponer la DIAN con la modificación al 1165, colocando las declaraciones anticipadas obligatorias a todos los importadores y prácticamente a todas las mercancías, porque es que una cosa es lo que es la fecha real de arribo y otra cosa es la fecha estimada de arribo para uno y otra cosa es la fecha estimada de arribo para la gente de carga, y es un tema que yo creo que si esto no se soluciona a la larga, cuando nos interpongan esta nueva normatividad vamos a tener demasiados problemas porque no vamos a saber cómo vamos a colocar la declaración anticipada. Nos van a dar 48 horas para hacer la declaración máximo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el transportista la presenta 12 horas antes y ya se me salió de las manos la fecha que yo tenía versus la que la agencia de aduanas va a presentar? Entonces eso se va a volver un caos y a la larga pues volvemos a lo mismo, que la DIAN es un ente recaudador, o sea, ellos no, lo pareciera que no les interesara sino recaudar, porque es que esto de verdad vulnera los derechos de muchos importadores, y yo he tenido muchísimos casos de estos en los que por más que tú le alegues a la DIAN, ellos te dicen, no, es que es la casilla 50 de los 65, y uno, venga, pero es que a mí no me avisaron, yo no tengo cómo saber esa fecha, o sea, es tan injusto, en serio que es de las defensas más injustas que yo he tenido que hacer, pues he tenido que llevar, porque no hay forma, lo que tú decías, le están pidiendo al importador algo imposible, que no puede saber. Entonces, no, yo me siento súper feliz que ustedes hayan presentado esta demanda de nulidad. Yo quisiera que ustedes me contaran qué se espera de esto frente a la modificación que nos van a hacer de presentar obligatoriamente las declaraciones de importación, porque estos conceptos entonces van a seguir vivos y a la larga nos va a afectar para las nuevas declaraciones de importación anticipadas, o si esta nueva normatividad sale, acaba esto, porque hay una incertidumbre jurídica respecto a lo que se viene, ¿no? Ahí es importante tener en cuenta lo siguiente, y es parte de la base del proyecto, el último proyecto que no sabemos si es el que van a aprobar, de la presentación de las declaraciones anticipadas, ya cambia el término de días por horas, que eso puede ser un poco benéfico, porque es que tú sabes que cuando a ti te hablan de 5 días antes del arribo, la diferencia puede estar en que la motonave iba a llegar a las 12:05 del día 19 de marzo y resulta que se adelantó unos minutos, se adelantó 20 minutos y llegó a las 11:45, 6:50 del 18. Entonces ya estamos por fuera, mientras que las 48 horas hay que ver cómo se van a manejar. Es importante también tener en cuenta que lo que tú dices, se pierde la confianza completamente sobre la totalidad de las operaciones de importación al exigir que se presenten declaraciones anticipadas, y por contraste vemos que la fiscalización la están haciendo 2, 3 años después. Y eso pues que creo que lo único que han hecho es correr como algún programa en el sistema de la DIAN para que les arroje esas diferencias. Entonces, ¿qué se espera si expiden la nueva legislación? Bueno, tendremos una cantidad de problemas similares si sigue la interpretación en ese sentido. Mientras tanto, esperamos un pronunciamiento por parte del Consejo de Estado en relación con la medida cautelar que se solicitó, que fuera de suspensión provisional de la norma, del acto administrativo, de los actos administrativos, mientras se decide de fondo. En ese momento, pues estamos pendientes, de la decisión del Consejo de Estado a ese respecto.
y mientras no se suspenda, pues se siguen aplicando los conceptos y en relación con la nueva legislación, pues seguirá aplicando para todas las operaciones que deban presentar, pues en este caso serán todas, la declaración anticipada. Ya cambia un poco porque el manifiesto se presenta 12 horas antes, mientras que la obligación está 48 horas, ya estamos un poquito más cerquita en tiempo y en forma de calcular los tiempos, los términos. Entonces, tenemos que ver si el decreto modificatorio del 1165 va a ser expedido en los términos en que fue publicado, es decir, con la eliminación del numeral segundo del artículo 189 como pérdida de eficacia de la declaración de importación o pérdida de efecto, lo que dejaría a la declaración de importación viva y pues conllevaría en que el programa de fiscalización iría encaminado a imponer la sanción del 2.3 del artículo 29, que es del 1% sobre el valor de la mercancía, y no a perseguir la mercancía que después de 2 y 3 años ya obviamente fue consumida, salvo que se trate de equipos y maquinaria que no están pues entre estas referidas subpartidas arancelarias. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla, cómo se aprueba el decreto y cuánto es el término que van a dar para la presentación de la anticipada, Luis. No, simplemente para completar que sí continuaría vigente esta interpretación, pues a menos de que la DIAN expresamente pues revoque o digamos que esa interpretación que le ha dado a ese concepto que sacó de analizar todos los documentos de manera integral, pues haga una precisión que efectivamente sí se van a tener en cuenta las certificaciones del transportador o las constancias pues del itinerario del recorrido. Y bueno, pues lo que tú mencionabas, que obviamente, pues lo que tú mencionabas, Manuela, que obviamente es un término muy cortico y que si tenemos 48 horas, pero resulta que el transporte llegó 12 horas y no tenía ni idea, pues eso va, digamos que a ubicarnos a todos los importadores en Colombia que en aras de no dejar que una mercancía quede sin efectos, va a tocar pagar sanciones y sanciones y sanciones por la extemporaneidad de esa declaración, para no llegar a un escenario en donde toque presentar una declaración de legalización y pagar rescate. Digamos que lo único que nos sacaría de ese escenario es definitivamente la nulidad de estos conceptos, pues, o que la DIAN efectivamente empiece a aplicar la norma de manera literal para que pueda validarse el cumplimiento de la obligación, teniendo la constancia de la certificación que emita el transportador o simplemente la noticia de arriba en donde indique la fecha estimada de llegada. Sería lo único que nos sacaría de ese escenario desfavorable de estar pagando sanciones a todas las declaraciones anticipadas. No, totalmente. Y miren que yo, por ejemplo, tuve un caso en donde ahorita una de las personas que está conectada decía, no, es que pues puedes aportar pruebas y hay un concepto que decía que tú puedes aportar pruebas y se puede hacer un análisis integral, sí, pero yo les voy a decir una cosa, las navieras no te van a decir a ti la fecha estimada de arriba hasta que no la tengan clara. Entonces, digamos, por ejemplo, esta agente de carga le dijo a mi cliente, no, es que llegamos al 18, le llegó en un correo, llegamos al 18, pero ellos no colocaron en la casilla 50 de los 65, todavía no la habían colocado, y faltándole unas horas, esta motonave se adelantó y colocaron en la casilla 50 que llegaban el 17. Entonces, claro, obviamente quedó extemporánea por un día la declaración anticipada, y cuando le solicitamos información a la naviera y a la gente de carga, ellos nos decían, no, nosotros nunca les dijimos que fue el 18, pero tenemos un correo que aquí dice, no, es que nosotros dijimos que es el 17 porque es lo que pusimos ahí. Entonces miren que genera mucha impotencia, porque como ustedes bien lo decían, es imposible, no se le puede obligar a una persona a lo imposible, y es para este importador imposible saber en qué momento el agente de carga va a colocar o la naviera va a avisar la fecha estimada de arriba en la casilla. Entonces,
esto sinceramente da mucha inseguridad y mucha impotencia para uno poder afrontar la nueva norma que se viene si seguimos con esa interpretación. Es que esa es la furia que yo tengo y lo que yo digo como todo el tiempo, por favor, señores DIAN. Yo inclusive mandé comentarios al 1165 a la modificación, que no me han respondido, señores DIAN, y que ya no creo que me respondan, donde yo les decía, pero es que si seguimos con estos conceptos que hablan de la fecha estimada de arribo, de esta manera y con esta interpretación, cuando ustedes implementen la nueva normatividad vamos a tener un caos porque no hay una coincidencia tampoco entre horas. Usted le dice al transportista que tiene 12 horas para presentar la ETA, pero usted me dice a mí que yo tengo 48 horas, entonces ahí yo cómo voy a saber. Yo creo que ahí debería haber una unidad de materia, una unidad, digamos, legislativa en ese sentido, para que pues hablemos todos el mismo idioma y todos tengamos la misma fecha estimada de arribo, para que luego no se presenten extemporaneidades y luego sanción del 1% o rescate del 50% o en su peor momento, en un control posterior, una sanción del 200 por imposibilidad de aprender la mercancía. Entonces yo creo que esta labor que ustedes hicieron, mejor dicho, me les quito el sombrero y ojalá yo le voy a aprender velas a todos los santos de que esto se dé, porque en realidad pues esta iniciativa que ustedes hicieron realmente, si esto sale adelante, va a ser una cosa épica para todos los importadores, porque va a marcar un antes y un después respecto a lo que se nos viene. Digamos que yo quedaría mucho más tranquila, como digamos para mis usuarios aduaneros, que sabemos que si todas van a ser anticipadas obligatorias, las vamos a manejar todos con una misma fecha estimada de arribo y no vamos a tener aquí un caos. Ojalá la verdad se les dé. Y eso quisiera, como ya para ir cerrando, como una conclusión de parte de ustedes respecto a esto, y pues por qué se han dado tantos casos, porque es que en realidad son muchos casos sobre la fiscalización de la DIAN en control posterior. Sí, Manuel. Y Manuel, yo ahí quiero... dale. Bueno, ahí quería hacerte como un cuestionamiento, y es algo que no hemos hablado, y es que la infracción únicamente le aplica a la agencia de aduanas como declarante, ¿cierto? Entonces ahí estamos en una coyuntura, ser o no ser. Presentamos la declaración con pago de sanción o no la pagamos, o no pagamos la sanción, previendo que tenemos soportes que acreditan que la motonave se adelantó. Si la presentamos sin pago de la sanción y se obtiene levante, entonces ya estamos ante otro escenario, y es ser o no ser. Presentamos declaración de legalización con pago de rescate, que allí ya se eleva del 1%, con posibilidad de disminuir el valor por allanamiento a un 50% del valor de la mercancía, porque ya dejamos el ámbito del sancionatorio y nos vamos al de mercancía que no ingresó de forma legal al Estado. Y de ahí, en caso que no se pueda prender y legalizar, entonces nos devolvemos al sancionatorio, pero el sancionatorio especial que está entre el sancionatorio y la aprehensión, y es: si no la pongo a disposición, no la legalicé, no pagué la sanción, entonces estamos en el 200%. Recuerdo mucho hace creo que el año pasado, como en noviembre, que hubo una reunión en Cartagena en donde habló un funcionario de la DIAN y recibió un gran abucheo, pues cuando él dijo que no había sanciones del 200% por no presentar declaración anticipada. Y bueno, finalmente la sanción está es porque la declaración perdió eficacia y la mercancía quedó sin amparo, y tengo que ponerla a disposición, y después de 2, 3, 4 años no la tengo ya disponible. Entonces ese sí viene siendo pues como el quid del asunto. Es responsable la agencia de aduanas de esa declaración. Es cierto que la única prueba que se debe presentar o que puede acreditar el anticipo de la motonave es la fecha que presentó en el manifiesto. Si el transportador o el agente de carga colocan una fecha como la que nos informó a nosotros antes del arribo, entonces también se ve incurso en otra infracción, que es por errores en la información que transmite a través de los sistemas informáticos de la DIAN. Entonces ya hay tres
actores de la cadena logística involucrados en todo este tema. Esperemos que la DIAN expida un decreto más lógico, más coherente, y que la interpretación de repente, si no a voluntad de ellos mismos, sea corregida o reencausada, sí por decisión de pronto judicial, sea suspendida y sea declarada nula los conceptos que en ella la contienen. Yo para hacer pues como responder una pregunta que hacía Manuela de por qué tantos casos de fiscalización, porque son demasiados, y yo creo que pues digamos que esto no es un tema nuevo. Nosotros siempre pues habíamos recibido requerimientos en donde la DIAN pues preguntaba y decía como vea esta declaración de importación que debía presentarse de manera extemporánea, perdón, de manera anticipada quedó extemporánea. A lo que nosotros respondíamos, pues simplemente aportando la certificación de la naviera, aportando la noticia de arriba, aportando la constancia del itinerario, aportando, así fuera un pantallazo pues de la información que había presentado el transportador, y simplemente, pues por lo menos hasta mayo de 2022, esos requerimientos, que eran simplemente requerimientos ordinarios de información, eran archivados. Es decir, así esas declaraciones de importación hubiesen quedado aparentemente extemporáneas y no se hubiese liquidado la sanción, si se demostraba que se había presentado dentro del término teniendo como base, teniendo como fecha central la que había informado el transportador, la investigación simplemente era archivada y ya. Y ahí pues no había ningún problema, ni tenía ningún efecto, ni se pedía poner a disposición la mercancía. Digamos que el cambio se generó a partir de mayo de 2022 con la expedición de esos conceptos. Ahí fue, o sea, sí, después de mayo y después de que la DIAN confirmó en agosto y en diciembre de 2022 esos conceptos, donde se generó el programa de fiscalización para todas las declaraciones anticipadas, y como te digo, con completa imposibilidad de demostrar que se había presentado dentro del término, porque absolutamente ninguna fecha del manifiesto coincide, pues en caso de anticipo, coincide con la fecha que inicialmente el transportador había informado. Entonces realmente ahí es donde empieza a generarse y empiezan a salir tantos programas, pues tantas declaraciones o tantos procesos de control posterior y tantas sanciones. Realmente ese fue pues como el punto de quiebre. Y bueno, y frente pues como a la reflexión que pedías, o sea, lo mismo, estoy como en sintonía con ustedes de que esta modificación al 1165 sea pues como más amigable para los importadores, para las agencias de aduana, de carga, bueno, para todos los intervinientes en la cadena logística, en el sentido de que, bueno, esa sí se va a exigir presentación de declaración anticipada. Entonces, pues que no quede sin efectos en caso de presentación extemporánea, pero lo más importante es que, bueno, que se tenga en cuenta la fecha estimada de llegada que realmente informó pues la naviera o que informó el transportador, para que, como Manuela decía, no haya tanta inseguridad y simplemente un importador pueda estar tranquilo que presentó 48 horas de anticipación, o el término que vaya a quedar en esta modificación, pero que se tuvo en cuenta la fecha que el transportador, pues la fecha en la que yo confié como importador que iba a llegar la mercancía. Claro, totalmente. No, pues yo la verdad es que quedo muy feliz de que ustedes hayan hecho esto y que hayan avanzado jurídicamente con las acciones que como ciudadanos tenemos derecho a interponer, y también agradecerle de parte de toda la comunidad aduanera que me sigue y que estamos aquí, no, quizás si no me sigan, de todo el país. De verdad, esto es una cosa súper importante, es épico, en serio. Ojalá que el Consejo de Estado entienda las razones y pueda ver que en serio es muy injusto para el importador una sanción que realmente no hay forma de verdad de nosotros poder
ni siquiera controvertir porque no tenemos las suficientes pruebas, porque la gente de carga a veces ni ayuda o la naviera dice no te va a dar información a ti. Es muy complicado, en serio, una defensa de estos casos y yo pues personalmente les agradezco porque seguramente si esto cae, nos vamos en dominó, nos vamos en dominó con todo lo que pasó antes, porque en realidad esto no puede pues como seguir sucediendo. Les agradezco muchísimo el espacio, no sé si quieren de pronto una frase de conclusión, una idea para pues ya despedirnos y pues ya agradecerles por todo, por este tiempo y por esta gran iniciativa que ustedes hicieron para el comercio exterior. Gracias, Manuela. No, simplemente agradecerte por habernos invitado a este live y espero pues que las personas que hayan asistido se hayan enriquecido un poco de lo que hemos charlado, que obtengamos, si no un fallo favorable, la DIAN sí genere una reflexión y anticipe de pronto con un cambio de postura al respecto de la interpretación de estas normas. Manuela, muchísimas gracias a ti por invitarnos, por hacer visible estos temas que realmente tienen un impacto tan grande en todo el comercio en Colombia, no es solamente para las personas que se dediquen al comercio exterior, sino que yo creo que esto es una cadena y tiene impacto realmente en las entidades públicas, en los importadores, incluso pues en los consumidores. Entonces, muchas gracias a ti por hablar de este tema y bueno, esperamos pues obtener una decisión favorable y más allá de esto que este tema específicamente se solucione muy pronto. Y total, mejor dicho, muchísimas gracias de parte de toda la gente del comercio exterior. Estamos infinitamente agradecidos por haber hecho esto y esta labor jurídica que no es fácil, interponer una demanda de nulidad porque tiene que estar muy bien argumentada y realmente llegar hasta el Consejo de Estado no es fácil, así que gracias de verdad de parte de todos, gracias a ustedes dos por el espacio y por darnos esta retroalimentación, de explicarlo de una manera tan fácil, tan cercana para nosotros entenderla. Por favor, esténnos contando cómo va avanzando esto, vamos a estar súper pendientes y cuando salga el fallo favorable vamos a hacer una fiesta, mejor dicho, nos vamos a poner la casa de sombrero, como dicen por ahí. Muy feliz y muy agradecida de tenerlas aquí, así que bueno, espero pues saber más de ustedes, estar muy conectadas y estoy aquí, mis redes están abiertas para lo que ustedes necesiten comunicar. Créanme que para mí lo más importante es que la comunidad aduanera esté informada y actualizada, entonces nada, agradecerles pues como por este tiempo. Muchas gracias Manuela y muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Sí. Chao, que estén bien.